Proceso de trabajo. Un pintor es el encargado de pintar muros y techos. Con ello, los protege y decora. Además, repara los daños en la pintura. Por si fuera poco, también recubre superficies de madera y metal utilizando barniz, pintura u otros productos. Este curso está diseñado en 4 niveles que te ayudarán a alcanzar los conocimientos básicos para comenzar este noble oficio. En el primero, conocerás las herramientas de trabajo, productos para pintar, tipos de superficies, así como el equipo y medidas de seguridad que debes seguir. En el segundo, aprenderás a elaborar cotizaciones y conocerás las necesidades de tus clientes. Prepararás los espacios y superficies que requieren reparación y pintura. Por último, verás cómo aplicar texturizados. En el tercero, aprenderás a identificar daños en las superficies y en la pintura, sus causas y cómo solucionarlos. También conocerás los riesgos en el área de trabajo y qué debes hacer si sufres un accidente. En el cuarto, verás cómo crear, administrar, promocionar tu propio negocio y cómo garantizar tu trabajo. Conocerás las técnicas básicas de decoración y la forma de ser amable con el medio ambiente. El oficio de pintor requiere práctica. Por ello, aplica los conocimientos que aprendas en este curso. Además, realiza las actividades. Han sido preparadas para que puedas capacitarte. Adelante y enhorabuena. Herramientas de trabajo. Para los trabajos de pintura, es necesario que conozcas las herramientas que te ayudarán a realizar tu trabajo. Brochas. Estas pueden ser de cerdas naturales. Son usadas principalmente con pinturas a base de aceite. Las brochas con cerdas sintéticas están hechas de nylon. Son más adecuadas para ser utilizadas con pinturas de látex. En ambos casos, podemos encontrar brochas con bordes rectos. Estas se emplean para cubrir superficies. Brochas de bordes angulados, que se usan para cubrir esquinas o bordes más precisos. Rodillos. Pueden emplearse en cualquier tipo de superficie como paredes, techos y pisos. Están formados por armazones y cubiertas. Procura que tenga 5 alambres en el marco y que éste no sea muy flexible para que gire con facilidad. Las cubiertas aplicadoras de pintura pueden ser de diferentes espesores, por ejemplo, de 3/8 o 1 pulgada. Plástico protector. Cubre los pisos, muebles y cristales para evitar manchas o salpicaduras de pintura. Espátulas. Son hojas de metal flexible y sirven para preparar una superficie, es decir, la podemos utilizar para remover restos de pintura o resanar el área a trabajar. Cepillos. Existen 2 tipos, los metálicos o removedores, y sirven para la limpieza de superficies, quitar óxido y raspar pintura. Y los de nylon, los cuales podemos ocupar para pintar superficies porosas. Cinta de pintor. Sirven para enmascarar, proteger superficies, crear bordes definidos y pintar rayas. Las hay de diferentes tamaños y medidas. Charolas. Regularmente son de plástico y nos sirven para depositar la pintura ya preparada para su aplicación. Escaleras. Las hay de tijera y apoyables. En ambos casos hay de diferentes tamaños. Las escaleras de tijera se caracterizan por formar un ángulo no mayor a 45 grados. Algunas de ellas tienen ranuras para mantener las herramientas a la mano. Generalmente, están hechas de aluminio para facilitar su movilidad. Las apoyables, como su nombre lo indica, son las que se reclinan en la pared. Están conformadas por uno o varios tramos dependiendo su tamaño. Andamios son estructuras de madera o metal que permiten llegar a las zonas altas de un edificio para pintar fácilmente.
Existen diferentes tipos. Te recomendamos usar los ligeros y los móviles, que son los más útiles para pintar. Materiales para resanar. Podemos encontrar diferentes herramientas para este proceso, como las lijas, pasta resanadora multiusos, solventes y estopas. Ahora que conoces las herramientas básicas, puedes comenzar a identificar los tipos de pintura en la siguiente clase. Tipos de superficies. Para ofrecer un servicio de calidad a tus clientes, debes conocer las diferentes superficies que hay. Así, podrás elegir la pintura adecuada para cada una de ellas. Hay varias superficies. Exteriores. Pueden ser de hormigón, cemento, ladrillo, piedra natural o artificial. Sus características son: poseen una buena adherencia. Llegan a formar eflorescencias, es decir, sales de color blanco. Pueden guardar humedad, moho y hongos. Pueden ser nuevas o pintadas. Interiores. Son yesos o escayolas. Tienen las mismas características que las exteriores. Metálicas. Pueden ser férricas como el hierro y el acero. Tienen buena adherencia. Se oxidan rápidamente, por eso necesitan protección anticorrosiva. O no férricas como aluminio, latón, cobre y acero inoxidable. Presentan mala adherencia, por lo cual se les debe aplicar algún producto de acabado como el primer. Se oxidan lentamente. Pueden estar en interiores o exteriores. Además, pueden ser nuevas, oxidadas o pintadas. De madera. Tienen como características: son blandas, tienen buena adherencia, pueden ser atacadas por microorganismos o insectos. Tienden a dilatarse y contraerse debido a la humedad. Pueden ser nuevas, barnizadas, lacadas o tintadas y cubrir exteriores o interiores. En las siguientes clases te mostraremos qué tratamiento debes darle a cada superficie. Equipo de seguridad. Durante tus actividades estarás expuesto a polvo, químicos, salpicaduras, golpes y caída de objetos. Por eso, es importante que te protejas utilizando el equipo de seguridad. Ocupa la siguiente vestimenta: respirador, gogles o lentes, overoles o batas de trabajo, guantes de hule, botas industriales y gorra. Si vas a trabajar en edificios o casas muy altas, necesitarás equipo especial de seguridad. Arnés. Tiene que ser de cuerpo completo, con hebillas metálicas o mosquetones. Se sujeta a la espalda, cintura o en varios puntos. Líneas de vida. Únicamente se conectan a las estructuras que resisten mínimo 2.300 kilogramos. Hay varios modelos como cuerdas, sujetadores de caídas y contrapesos. También hay sistemas fijos hechos de cables de acero. Dispositivos de anclaje. Conectan el cable de seguridad o línea de vida con un punto de anclaje o una estructura. Líneas de vida retráctiles. Liberan el cable al alejarse y al acercarse se retrae automáticamente. Amortiguadores de caída.
ayudan a disminuir la aceleración en una caída. Cables de seguridad. Son como las líneas de vida, pero van conectadas entre los arneses. Casco industrial. Protege de golpes provocados por la caída de algún objeto. Los andamios son plataformas temporales para construcción, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones. Hay de varios tipos. Columpio. Son utilizados para limpiar ventanas o reparar edificios. Estáticos. Se usan principalmente para fachadas. Móviles. Tienen ruedas para desplazarlos y frenos que los atoran. Góndola o hamaca. Es colgante para 2 o más personas. Puede cambiar de altura de manera manual o con un motor. Los andamios deben ser estables para evitar accidentes. Conocer el equipo y la vestimenta de seguridad te permitirá desarrollar tu trabajo de manera adecuada. Medidas de seguridad. Para realizar adecuadamente tu trabajo, debes conocer y aplicar medidas de seguridad que te ayuden a reducir riesgos de trabajo. Considera estas medidas generales. Usa siempre tu equipo de seguridad. Utiliza calzado con suela antiderrapante. En los espacios interiores, desenchufa los aparatos eléctricos. Evita encender cualquier fuente de calor. Mantén ventilado el lugar todo el tiempo. Evita fumar. Cuando trabajes con solventes y pinturas, lee las instrucciones de uso. Guárdalos en un lugar fresco, ventilado y que no esté al alcance de los niños. Deposita las estopas o paños mojados con solvente en bolsas que estén a tu resguardo hasta el momento de desecharlos. Cuando uses la escalera de tijera, revisa que esté en buenas condiciones. Tiene que ser lo suficientemente fuerte para soportar tu peso. Si el piso no es estable, está mojado o es resbaloso, no la utilices. Recárgala en sus 4 puntos y que estén al mismo nivel. Por ningún motivo uses objetos para nivelarla. Asegúrate que en los escalones no haya residuos de sustancias que puedan hacer que resbales, como aceite o pintura fresca. Si vas a pintar cerca de una puerta, debe estar cerrada con seguro. Coloca señales de precaución si estás en un área donde pasa gente. Si no alcanzas una superficie, usa un extensor o una escalera más alta. Nunca subas al último escalón y mantén tus pies en 2 escalones continuos. Si llegas a tener vértigo, no mires hacia abajo y baja poco a poco. Si usas andamio, quien lo monta y desmonta debe ser personal calificado. Debe apoyarse sobre una superficie firme y sólida. Bloquea las ruedas antes de subirte y comprueba su estabilidad. Si vas a moverlo, desbloquea las ruedas y verifica que esté libre de personas y objetos. Si supera los 2 metros de altura, comprueba que tenga barandales y rodapié. Verifica que el ancho de la plataforma de trabajo sea de 60 centímetros como mínimo. Delimita el área debajo para evitar el paso de personas. Evita realizar movimientos bruscos y no sobrecargues la plataforma. Si llueve, no uses el andamio. Si la plataforma de trabajo se encuentra a 3.5 metros o más, debes utilizar arnés y líneas de vida
y colocar una red de seguridad. Si usas arnés, verifica que funcione y que no tenga daños. Haz el punto de atado en el centro de la espalda. Comprueba que las líneas de vida sean de fibra sintética, si no, podrían cortarte. Usa conexiones de acero anticorrosivo y con bordes redondeados. Utiliza ganchos de broche con seguro doble. Cuando armes tu equipo de seguridad, adquiere elementos de la misma marca. Verifica que esté bien conectado en el punto de donde cuelga y en tu cuerpo. Necesidades del cliente. Para elaborar un trabajo de calidad y dejar a tu cliente satisfecho, debes conocer el lugar que pintarás y lo que necesitarás. Considera lo siguiente antes de iniciar tu trabajo. Cuando sea una casa particular, fíjate en los colores, los muebles y el estilo, incluso en quién la ocupará. Una casa para jóvenes tiene colores más alegres que una para adultos mayores. Sugiere un color luminoso si entra poca luz. Para los hospitales o consultorios, por lo general se utiliza el blanco, azul o verde claros, ya que representan pureza e higiene. En el caso de las oficinas, pregunta si tienen algún color corporativo o si usan los colores de su logotipo. Para restaurantes o fondas, podría sugerir el color naranja, ya que psicológicamente estimula el hambre. Cuando veas a algún cliente por primera vez, lleva un muestrario de color y de texturas. Esto te ahorrará tiempo y te hará ver más profesional. Un cliente siempre quiere un trabajo rápido y bien hecho. Por eso, sé claro y dile cuántos días te tomará hacer el trabajo. Siempre toma en cuenta un margen de 1 o 2 días más para resolver cualquier eventualidad. Si todo sale bien, entregarás antes de lo mencionado y tu cliente estará satisfecho. Si debes hacer un trabajo muy pesado y tu cliente desea que lo termines rápido, pide ayuda a otro pintor. Juntos terminarán el trabajo a tiempo. Limpia de inmediato los escurrimientos o las manchas. Antes de empezar el proyecto, debes saber qué material necesitas o dónde conseguirlo. Inicia el trabajo hasta que tengas todo el material. Lleva tus herramientas. Si no tienes la herramienta necesaria, inclúyela en tu presupuesto. En la siguiente clase aprenderás a realizar una cotización. Así, sabrás cuánto cobrar por tu trabajo. Cotización. Antes de comenzar un trabajo, es indispensable que le digas a tus clientes el costo del mismo, es decir, tendrás que darle un presupuesto o cotización. Los siguientes elementos son necesarios para elaborarla. Para que sepas cuánta pintura requieres, obtén el área de las superficies. En el caso de las paredes, mide el largo y multiplícalo por la altura. Por ejemplo, en las paredes de una habitación, multiplica el largo por el alto y obtendrás el área que pintarás. Cuando las paredes tengan puertas y ventanas, toma en cuenta la medida total de la superficie. Así, tendrás un sobrante de pintura que podrías utilizar después. Para una puerta, multiplica el ancho por la altura. En el caso de un techo, multiplica el ancho del cuarto por el largo. Haz lo mismo cuando se trate de un piso. Para los marcos, travesaños y protecciones de las ventanas, mide la longitud de cada pieza. Calcula la pintura.
Un litro cubre entre 10 y 12 metros cuadrados en una mano de pintura. Si vas a aplicar más de una, multiplica el número de litros por cada capa. En el caso de los marcos, emplea un litro por cada 10 metros lineales. La mano de obra es el costo más importante. Para cotizarla, considera la cantidad y los tipos de pinturas que usarás, las capas que aplicarás, la preparación de la superficie, es decir, toma en cuenta si tendrás que limpiar, raspar, resanar o enmascarillar, los muebles y objetos que moverás y que regresarás a su lugar, las superficies que cubrirás para prevenir las salpicaduras, la limpieza de gotas y brochazos. Cobra lo anterior según el tiempo, los materiales, las condiciones en las que se encuentran las superficies y si tendrás que montar un andamio o necesitarás equipo especial. Los gastos administrativos son aquellos que no pueden ser cargados a un trabajo específico. Por ejemplo, el tiempo ocupado en hacer un presupuesto, el gasto de transporte, los impuestos, el mantenimiento del equipo y las herramientas. Carga estos gastos en conjunto como un porcentaje del trabajo realizado. Es muy importante que también consideres una ganancia. Inclúyela como un porcentaje al total del monto a cobrar. Debe estar basada en la calidad del trabajo que realices. Tu cotización tendrá 2 semanas de validez. Coméntalo con tus clientes, así evitarás malos entendidos. Prepara el espacio de trabajo. Durante tus actividades, podrías manchar varios muebles y superficies de manera accidental. Para evitarlo, prepara los espacios de trabajo. En los interiores, saca los muebles de la habitación. Quita cuadros, espejos, alfombras y cortinas. Ubica los objetos pesados en el centro y cúbrelos por completo con plástico. Evita usar telas, ya que la pintura se puede filtrar. Limpia toda la superficie, incluso las esquinas. Si tiene manchas, lava con jabón, agua y esponja hasta que desaparezcan. En cocinas y baños, retira o guarda los objetos ligeros. Quita las tapas de enchufes e interruptores. Si tienen tornillos, sujétalos con cinta. Así no los perderás. Forra con papel o plástico los enchufes, interruptores, zócalos, marcos de ventanas y puertas, las lámparas del techo y de las puertas, el mobiliario fijo de baños y cocinas, y el piso. Abre las ventanas para que haya ventilación mientras pintas. Para los espacios exteriores, considera lo siguiente. Las temperaturas altas impiden que la pintura se fije. Pinta por la mañana antes de mediodía o por la tarde después de las 4. La lluvia provoca escurrimientos y mancha la superficie pintada. Si hace mucho calor y llovió la noche anterior, habrá humedad, la cual impedirá que se adhiera la pintura. El viento acarrea polvo y otros residuos que ensucian la superficie. Además, protege con cinta de pintor los marcos de las puertas y ventanas, bisagras y manijas. Cubre el piso con papel o plástico. Tapa con tela, plantas y arbustos, ya que el plástico impide el flujo de oxígeno. Utiliza un andamio cuando la superficie tenga más de 3 metros de altura y sea muy ancha. En la siguiente clase aprenderás cómo armarlo.
Armado de andamios. Cuando pintes exteriores en superficies que superen 3 metros de altura, será necesario que uses un andamio. Antes de armarlo, debes portar el equipo de seguridad personal y seguir las medidas correspondientes. La zona donde se descargue y se acopie el material deberá estar cercada con señalizaciones que eviten el paso peatonal. Agrupa las piezas por tipo de elemento. Revisa una por una para comprobar que estén en buenas condiciones. El uso de un material dañado pone en riesgo tu seguridad, la de tus compañeros e incluso la de otras personas. Estos son los elementos que conformarán el andamio. Bases regulables. Puntales universales. Travesaños. Tubos diagonales. Coplas giratorias. Clip de fijación para rodapiés. Conectores LD. Tablón metálico. Rodapiés y escalera. Antes de unir las piezas, observa el plano para saber cuántos pisos debe tener y si cuentas con el material suficiente. Toma en cuenta que si la altura de un andamio supera los 2 metros, además de contar con barandales, debe usarse el arnés de seguridad. Comprueba que el piso esté nivelado y firme, pues debe soportar la carga sin asentarse. No uses objetos inestables para el apoyo de los andamios ni como plataformas de trabajo. Para ensamblarlo, necesitarás ayuda de otra persona. Coloca 2 bases regulables sobre el piso y ajústalas a la altura deseada. Inserta los puntales en las bases, asegurándote que el extremo largo quede hacia arriba. Mientras tu compañero mantiene verticales los puntales, inserta un travesaño en las estrellas inferiores de los mismos. Conecta otro travesaño con un tercer puntal. De igual forma, hazlo con el cuarto puntal. Si es necesario, nivela el andamio usando las mariposas de las bases regulables o ajustando las cuñas de los travesaños. Coloca ahora los travesaños superiores. Pon los tablones metálicos sobre estos. Coloca la escalera en uno de los costados. Instala las diagonales como lo indique el plano de montaje, usando las coplas giratorias. Para formar el barandal, inserta los conectores LD en los puntales. Coloca otros 4 puntales más pequeños. Une travesaños a estos puntales. Servirán de pasamanos. Inserta los clips para rodapié en los puntales, girándolos sobre su eje. Fija los rodapiés en las ranuras de los clips, de arriba hacia abajo. Si requieres armar otro piso, repite los pasos del ensamble. Antes de usar el andamio, revisa que esté nivelado y todas sus piezas debidamente colocadas. Reparación de una superficie. Además de la limpieza, la preparación de las superficies incluye reparar los daños leves que tengan. Los más comunes son grietas, hoyos y yeso en mal estado. Para reparar grietas en paredes y techos interiores, sigue estos pasos. Identifica el daño. Agrándalas en forma de V. Así, la pasta resanadora tendrá mejor adherencia. Limpia la superficie con un cepillo de nylon y una brocha hasta que no haya residuos. Después, pasa un trapo húmedo. Pon sellador con una brocha y espera a que seque. Aplica pasta resanadora, cemento o yeso de manera uniforme hasta cubrir la superficie dañada.
Deja secar aproximadamente 4 horas y aplica una segunda capa. En ambientes húmedos, el tiempo de secado debe ser de 24 horas para cada capa. Cuando seque, elimina los restos de pasta con una lija fina, hasta dejarla al mismo nivel que la superficie. Limpia los restos de polvo con el cepillo de nylon. Finalmente, aplica un sellador con un rodillo. Deja secar de 1 a 2 horas. En el caso de las paredes en exteriores, identifica la superficie y el daño. Busca el área donde la pintura sea más débil y remuévela con las esquinas de una espátula. Lija el borde hasta que esté liso. Elimina los residuos con un cepillo o escoba de nylon. Lávala con agua de arriba hacia abajo. Déjala secar por lo menos un día. Resánala con pasta o cemento y lija. Aplica sellador y deja secar. Reparar las superficies asegura que tengan las condiciones ideales para que las puedas pintar. En la siguiente clase te enseñaremos las técnicas para pintar muros y techos. Pintar techos y muros. Para los techos y los muros utilizarás pintura con base de agua. Es importante que sepas cómo aplicarla. Antes de pintar, lleva a cabo lo siguiente. Prepara la pintura. Mézclala con agua realizando movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie, hasta que el color sea uniforme o desaparezcan los grumos. Humedece con agua las cerdas de la brocha para que se deslicen con facilidad. Elimina todas las pelusas del rodillo y humedécelo ligeramente. Observa si necesitarás un extensor para el rodillo. Es importante que inicies con los techos. Así, podrás limpiar las gotas o salpicaduras en los muros. Pinta los techos siguiendo este procedimiento. Sumerge en la pintura 1/3 de las cerdas de la brocha. Sacúdela en el recipiente un par de veces para eliminar el exceso y evitar escurrimientos. Aplícala en las orillas y extiéndela. Haz lo mismo alrededor de las lámparas con la finalidad de cubrir los rincones donde el rodillo no llegará. Después, vierte pintura sobre una charola. Distribúyela en el rodillo para quitar el exceso y evitar escurrimientos. Aplícala en línea recta en aproximadamente 1 metro cuadrado antes de volver a cargarlo. Cuando termines, deja secar por lo menos durante 2 horas. Si es necesario, aplica una segunda capa. Para los muros interiores, aplica pintura con la brocha en las orillas y alrededor de enchufes, interruptores, marcos de puertas y ventanas. Pinta con el rodillo de izquierda a derecha en forma de W. Después, pásalo de derecha a izquierda para distribuir la pintura de manera uniforme. Si requieres aplicar una segunda capa, deja que seque la primera durante 2 horas. Recuerda, siempre debes pintar de arriba hacia abajo. Para los muros exteriores, considera que debes elegir la pintura adecuada, pues están expuestos a la lluvia, el sol, humedad y polvo. Sigue este procedimiento. Con el rodillo, pinta la parte superior del muro y baja. Extiende la pintura usando la técnica de la W. Luego, pásalo de manera vertical con trazos largos para suavizar la pintura. Aplica la segunda capa al día siguiente. Cuando realizas los procedimientos de manera limpia y ordenada, ahorras tiempo y evitas gastos innecesarios.
Pintar estructuras metálicas. En ambientes exteriores o interiores hay estructuras metálicas que también podrías pintar, como marcos de puertas y ventanas, barandales y escaleras. Por eso, es importante que sepas cómo hacerlo. Recuerda, debes ponerte el equipo de seguridad antes de comenzar, ya que utilizarás pintura base solvente. Prepara la superficie según su estado. Cuando sea nueva, elimina suavemente cualquier residuo o imperfección con una lija de agua. Limpia el polvo y grasas utilizando un trapo humedecido en solvente. Por último, aplica una base antioxidante con una brocha. Si ya ha sido pintada antes, utiliza la espátula para retirar la pintura suelta. Aplica removedor con una brocha y déjalo actuar al menos 20 minutos. Luego, cepíllala hasta retirar toda la pintura. Si está golpeada, resánala con pasta y espera a que seque. Lija para eliminar los restos de pasta y suavizar los bordes. Así la pintura tendrá una mejor adherencia. Aplica convertidor de óxido o imprimación. Si está oxidada, elimina el óxido con alguno de estos métodos. Caliéntala con un soplete y lija con un esmeril. Cepíllala. Después, líjala. Aplica convertidor de óxido. Limpia con un trapo mojado en solvente. Por último, añade una imprimación anticorrosiva. Si tiene hoyos, resánala con pasta para metales. Deja secar aproximadamente 2 horas. Lija para suavizar los bordes. Finalmente, aplica el primer. Pinta la estructura siguiendo este procedimiento. Vacía pintura en un recipiente. Dilúyela con solvente. Toma en cuenta que si la dejas espesa, podrían quedar brochazos en el acabado final. Si queda muy líquida, gotea y al secar se puede arrugar. Luego, humedece la brocha también con solvente. Sumerge una tercera parte en la pintura y sacúdela en el depósito. Aplica la primera mano con una brocha. Déjala secar. Después de 24 horas, aplica la segunda mano. Cuando pintas las superficies metálicas, alarga su duración y les añades un aspecto agradable. Aplicación de barniz. Las casas o departamentos suelen tener puertas, ventanas, barandales, escaleras, pisos o paredes de madera. Si deseas ofrecer un servicio más variado, aprende a barnizarlos. Prepara la superficie según su estado. Si es nueva, revisa que la madera esté seca, pues la humedad impide la adherencia del barniz o modifica su color. Limpia toda la suciedad con un trapo seco. Lija las imperfecciones. Hazlo en el sentido de las vetas. Limpia el polvo con un cepillo de nylon y un trapo humedecido en solvente. Si ya ha sido pintada o barnizada antes, observa que la madera esté seca. Cuando la pintura no esté muy dañada, líjala hasta eliminar los bordes. Si está muy vieja o el barniz muy dañado, aplica removedor con una brocha y espera algunos minutos. Después, retíralo con una espátula. Líjala hasta que esté lisa. Si tiene hoyos, cúbrelos con resanador para madera.
Deja secar durante 30 minutos. Después, líjalo. Limpia el polvo con un trapo húmedo. Aplica con una brocha sellador para madera y deja secar por 1 hora. Barniza la madera de la siguiente forma. Prepara el barniz. Mézclalo en proporción de 2 partes por 1 de solvente. Aplica la primera mano con una brocha. Deja secar durante 6 horas. Lija suavemente y limpia el polvo. Para el acabado final, aplica otra mano de barniz. Espera 1 hora a que seque. Toma en cuenta que el tiempo en que seca el barniz depende de la temperatura ambiental y el tipo de madera. Aplicación de texturizados. Hay recubrimientos decorativos en pasta que puedes aplicar en los muros, ladrillos, columnas y plafones para mejorar su apariencia. Los venden con o sin grano según la textura del acabado que desees. Observa el procedimiento para aplicarlos. Limpia la superficie con escobas, cepillos o trapos para quitar la suciedad, ya que impide la adherencia de la pasta. Utiliza espátulas o llanas para eliminar las imperfecciones. Si la superficie tiene hoyos o grietas, resánalas. Pon una capa de sellador con una brocha o rodillo y déjalo secar aproximadamente 30 minutos. Al momento de colocar la pasta, si utilizas una llana o espátula, remuévela dentro de su envase con un agitador hasta que quede una mezcla homogénea. Extiéndela de manera uniforme de abajo hacia arriba en tramos de 1 a 2 metros cuadrados. Para texturizarla, utiliza la llana dentada. Hazlo de arriba hacia abajo. A partir de la aplicación, tienes de 10 a 15 minutos antes de que comience a secar. Después de este tiempo, será muy difícil que la modifiques. Si usas un rodillo, humedécelo con agua. Sumerge el rodillo en la pasta girándolo hasta que esté cubierto. Distribúyelo de manera uniforme sobre la superficie en tramos de 1 a 2 metros cuadrados. Aunque el tiempo de secado inmediato es de 1 o 2 horas, es importante que la superficie repose durante 24 horas para que seque por completo. Hay varias técnicas, estilos y diseños para decorar las superficies. Conocerlas te ayudará a añadir un valor agregado a tu trabajo y así podrás tener más clientes. Limpieza del área de trabajo. Cuando hayas terminado de pintar, limpia el espacio donde trabajaste. Toma en cuenta que la higiene es parte de tu imagen laboral ante tus clientes. Para ello, haz lo siguiente. Con una esponja húmeda, retira las manchas o gotas de pintura que caigan en el suelo o muebles. Quita la cinta que utilizaste para proteger los bordes y enchufes. Hazlo antes de que la pintura seque, así evitarás que ésta se desprenda. Retira la cinta de los marcos de puertas y ventanas. Quita los plásticos protectores de las lámparas. Coloca las tapas en los enchufes e interruptores. Retira el papel o plástico con el que cubriste el piso. Barre la habitación. Acomoda cuadros, espejos, cortinas y alfombras en su lugar. Coloca los muebles en su posición original.
Retira la cinta que cubre los marcos de ventanas y puertas. Quita el papel, lonas, plásticos o cartón de los pisos, plantas y arbustos. Barre la zona donde trabajaste. Lava las brochas y rodillos cuando la pintura todavía esté fresca. Para las brochas con pintura solvente, debes lavarlas con el mismo solvente que utilizaste para adelgazar la pintura. Viértelo en un recipiente. Sumerge la brocha presionando las cerdas en el fondo hasta que se desprenda la pintura. Repite este proceso varias veces por ambos lados. En otro recipiente, vacía solvente, sumerge la brocha y luego presiónala contra las paredes. Así, la pintura restante comenzará a soltarse. Exprime las cerdas centrales de adentro hacia afuera. Enjuaga nuevamente hasta que salga toda la pintura. Lava la brocha con agua y jabón. Después, peina las cerdas de manera que queden lisas y paralelas. Envuelve la brocha en papel sin que se doblen las cerdas. Sujétalo con una liga. Para las brochas con pintura base agua, lávalas bajo la llave con agua tibia y jabón. Dobla las cerdas para eliminar los restos de la pintura. Cuélgalas de manera que las cerdas se escurran hasta que se sequen. Para los rodillos, elimina el exceso de pintura bajo el chorro del agua. Exprime de manera continua. Después, lava con agua y jabón. Finalmente, enjuaga y exprime hasta eliminar cualquier resto de pintura. Si tienes pintura sobrante, limpia el borde de los botes por dentro y por fuera con una estopa o trapo. Así podrás sellarlo y evitarás que la pintura se seque. Deposita el papel, cinta, estopa, trapos y todos los elementos que tengan pintura en una bolsa y ponla en el bote de basura. Si utilizaste texturizado, limpia tus herramientas como si se tratara de pintura con base de agua. Causas de daños en superficies. Antes de pintar una superficie, debes reparar los posibles daños que tenga, los cuales pueden ser causados por distintos factores. En superficies de concreto o yeso, los daños son ocasionados por factores naturales como filtración de agua y lluvias, altas y bajas temperaturas ambientales, viento y smog. La instalación de tuberías y el uso de herramientas de golpe también son causantes de daños como hoyos y grietas. Las superficies metálicas, sobre todo en el exterior, están expuestas a las inclemencias del tiempo que generan desgaste, oxidación y corrosión. También pueden presentar golpes y hoyos debido a la manipulación de objetos que entran en contacto con ella. La madera es atacada principalmente por insectos, como polillas y termitas, y por microorganismos como los hongos, que actúan cuando el material está expuesto a la humedad. Al igual que en las superficies de concreto, las altas temperaturas producidas por los rayos del sol también las afectan. Por ejemplo, si están cubiertas con barniz, este se desgasta y genera fisuras por la diferencia de humedad entre el interior y el exterior. Son muchos los daños producidos en las superficies. Es necesario identificarlos y darles el tratamiento adecuado para que después se pueda aplicar la pintura, la cual ayuda a prevenirlos.
Solución de daños en superficies. Ya que conoces los daños más comunes que se presentan en las superficies que vas a pintar, en esta clase conocerás la manera de repararlos. Antes de iniciar cualquier reparación, usa tu equipo de seguridad. Para el salitre, con un cepillo de alambre, remueve la pintura suelta, polvo y sales. Enjuaga y deja secar. Para el moho, con una mezcla de agua y cloro en proporción 3:1, lava la superficie con un cepillo o una escoba hasta eliminar los rastros del daño. Enjuaga con agua limpia y deja secar por completo. Para la suciedad, lava de la misma manera como si eliminaras moho. Aplica sellador solo si vas a pintar la superficie. Para quitar la grasa, rocía desengrasante y deja que actúe unos minutos. Lava con detergente y agua tibia hasta que desaparezcan los residuos de grasa. Enjuaga y deja secar por completo. Para tratar las quemaduras y el hollín, cepilla con una escoba el área dañada. Apoya en la superficie una esponja seca y deslízala firmemente hacia abajo. Repite el movimiento por toda la mancha. En un recipiente, haz una mezcla de agua, jabón y desengrasante. En otro, pon agua tibia. Moja la esponja con la mezcla y pásala sobre la mancha de arriba hacia abajo en repetidas ocasiones hasta eliminar el daño. Ve enjuagando la esponja con el agua tibia. Deja secar. Al final de cada una de las reparaciones, aplica sellador sin diluir. El producto debe ser el indicado según sea para interiores o exteriores. Algunos de estos daños son provocados por la humedad. Indícale a tu cliente que elimine la fuente de la misma. Causas de daños en la pintura. Antes de empezar a pintar, debes verificar que la pintura anterior no esté en mal estado. Si tiene daños, tienes que repararlos. Son varios los factores que originan daños en la pintura. En exteriores, una de las causas es la humedad. En estos casos, la pintura se despega y genera desprendimientos, dejando al descubierto varias zonas de la superficie. La humedad es producida por filtraciones en el techo, paredes o desagües defectuosos y se acumula por debajo de la capa de pintura. En este caso, el daño se presenta con más frecuencia alrededor de puertas, ventanas y canaletas. Otra causa es la mala adherencia debido a la baja calidad de la pintura. Cuando en espacios interiores hay humedad, esta moja el yeso que hay detrás de la pintura, provocando que se levante y se rompa. Los metales y las maderas presentan daños en sus acabados porque la superficie no se preparó con el sellador adecuado. De igual manera, la humedad y las altas temperaturas dañan los recubrimientos. Un ejemplo es el óxido en los metales y el agrietamiento en las maderas. También existen daños causados por la incorrecta aplicación de pintura. Uno de ellos es cuando ésta se ha chorreado y se debe a que se aplicó una capa muy cargada, es decir, mucha pintura en la brocha y no se extendió correctamente. Si la pintura está mal preparada o muy ligera, el resultado de la aplicación es que haya zonas mejor cubiertas que otras. Si se aplicó pintura en un clima demasiado frío o con mucha humedad, se verá reflejado en la mala adherencia o escurrimientos. Por último, si se pintó sobre una superficie vertical sin haber aplicado antes un sellador que permitiera a la base tener la adherencia necesaria, el resultado
será un pintado que no se ve uniforme. Daños comunes en la pintura. Antes de comenzar a pintar, debes verificar que la pintura anterior de la superficie no tenga daños. Si los tiene, debes repararlos. Aquí te mencionamos los más comunes. El ampollamiento es la formación de burbujas o bolsas debajo de la pintura. Indican que no hay adherencia de la misma sobre la superficie. Suele aparecer cuando se usó pintura para interiores en exteriores. No se aplicó sellador antes de pintar. Se pintó sobre una capa de mala calidad o con clima muy cálido. O hay humedad. El descarapelado es el desprendimiento continuo de la pintura. Aparece si se pinta sin haber quitado la humedad y la suciedad de la superficie. Las burbujas que se forman se revientan y dejan marcas que se ven como cráteres. Lo que las provoca es excesiva agitación al preparar la pintura, usar un rodillo inadecuado, exceso de capas de pintura o pintar muy rápido. La decoloración es la pérdida de color regularmente en exteriores. Se presenta cuando la pintura está muy diluida o es de baja calidad. También se da por la exposición directa al sol. El cocodrileo es el nombre que reciben las cuarteaduras que forman figuras con apariencia de piel de cocodrilo. Es causado por acumulación de capas de pinturas viejas, pintura de baja calidad o poco tiempo de secado entre capa y capa. El arrugamiento es la formación de rugosidad que sucede durante el secado. Entre sus causas están poco tiempo de secado entre la primera y segunda capa, pintar con clima muy cálido o sobre superficies muy frías, uso de solventes inadecuados, grasa o suciedad. El caleo o giseo es la formación de polvo fino en la superficie de la pintura. Se genera cuando se han usado pinturas para interiores en exteriores o cuando la pintura está muy diluida. El escurrimiento se ve en líneas y marcas que deja la pintura luego de ser mal aplicada. Se da si hay mucho solvente en la pintura o si las capas son muy espesas. La falta de poder cubriente sucede cuando después de haber pintado se ve el color anterior de la superficie. Esto se debe a la mala calidad de la pintura, estaba muy diluida o al pintar no se cargó el rodillo o brocha con la pintura suficiente. En la siguiente clase conocerás la manera de reparar todos estos daños. Solución de daños en la pintura. Cuando identifiques el tipo de daño en la pintura, puedes repararlo. Para ello, observa las siguientes indicaciones. Ampollamiento. Elimina las ampollas con una espátula y lija la superficie. Lávala. Aplica sellador según la superficie, exterior o interior. Finalmente, píntala. Descarapelado. Quita las partes sueltas con espátula y cepillo metálico. Resana las imperfecciones. Aplica sellador y pinta la superficie. Burbujas y cráteres. Lija las partes dañadas. Aplica sellador según la superficie, exterior o interior. Píntala. Decoloración. Lija las partes dañadas. Aplica sellador para exteriores y píntala. Cocodrileo.
Raspa la superficie quitando los restos de pintura vieja. Lija los bordes de la pintura hasta suavizarlos. Aplica sellador según la superficie, interior o exterior. Píntala. Arrugamiento. Quita los restos de pintura con una espátula. Lija los bordes hasta suavizarlos. Aplica sellador según la superficie, interior o exterior. Píntala. Caleo o giseo. Remueve el polvo con un cepillo de alambre. Lava con agua y espera a que seque. Aplica el sellador adecuado para la superficie. Píntala. Escurrimiento. Si la pintura todavía está húmeda, pasa nuevamente el rodillo sobre la superficie y distribúyela de manera uniforme. Si está seca, lija y después aplica otra capa de pintura. Falta de poder cubriente. Limpia la superficie. Aplica una capa de sellador acrílico entintable. Finalmente, píntala. Solucionar los daños en la pintura te permite mejorar la calidad de tu trabajo y tus clientes quedarán satisfechos. Riesgos en el área de trabajo. En esta clase conocerás varias opciones que podrían ayudarte si sufres algún accidente o malestar físico a causa de los materiales o el equipo que utilizas. Sin embargo, en cualquier caso, debes acudir a un médico para que te revise. Cuando trabajes con pintura, si entra en tus ojos, puede causar irritación y enrojecimiento. De ser así, lávate con agua por lo menos durante 5 minutos. Si la ingieres, puedes ocasionar náuseas, dolor de cabeza y mareos. Evita provocarte vómito. Inhalar de manera excesiva los vapores provoca que las membranas mucosas se irriten y disminuya el sentido del olfato. Por eso, si pintas con solventes, ventila el área de trabajo. El contacto prolongado con la piel o de forma repetitiva podría causar irritación. Además, la piel podría absorber los químicos de la pintura. De ser el caso, lávate con mucha agua y evita usar cremas o pomadas. Si utilizas escaleras, respeta los 3 puntos de apoyo, es decir, 2 pies y una mano o un pie y 2 manos. Toma en cuenta que los accidentes en ellas ocurren regularmente por estirarse en exceso. Para prevenir caídas, utiliza el equipo de seguridad y trabaja mientras alguien más la supervisa. Al pintar en exteriores, la escalera o el andamio podría tocar accidentalmente algún cable eléctrico, causándote quemaduras importantes. Por eso, revisa que tu espacio de trabajo esté libre de cables. Procura tener a la mano un botiquín. Te servirá para tratar heridas leves o algún malestar. Incluye vendas, cinta adhesiva, antiséptico, guantes médicos, solución para lavado de ojos, frazadas, gel para manos, tijeras y pinzas. El uso correcto de las herramientas y los materiales te ayudará a prevenir accidentes. Pero si sufres alguno, por ningún motivo te automediques y acude al doctor. Administración de recursos. En el transcurso de tus actividades como pintor, utilizarás una cantidad importante de herramientas y materiales. Si los administras adecuadamente, alargará su duración y tendrás la posibilidad de ofrecer un mejor servicio. En cuanto a la herramienta y los materiales,
haz una lista detallada de los que utilizarás. Así, podrás trabajar sin interrupciones. Procura tener herramienta extra por si alguna falla. En una bitácora o diario, anota los materiales que hayas utilizado y el tiempo de trabajo. Así, podrás controlar tus recursos y programar tus actividades. Es muy importante que consideres el tiempo que necesitarás para alimentarte y descansar. Platica con tu cliente cómo te puede apoyar en el uso de los servicios sanitarios o acuerden alternativas. Con la pintura, calcula y compra solamente la necesaria. Así, evitarás sobrantes y desechos innecesarios. Si quedan sobrantes, guárdalos en su envase original y reutilízalos en otros proyectos. Almacénala de forma adecuada. Para ello, sella el recipiente para que no escurra y guarda las latas o botes con la tapa hacia el suelo. Así impedirás que la pintura se asiente. Controlar los recursos materiales y humanos que utilizarás te evitará contratiempos innecesarios y causará una buena impresión a tus clientes. Técnicas de decoración. Para obtener más ingresos económicos, puedes especializarte y aprender varias técnicas de decoración. Solo requieres ingenio y los materiales que ya conoces. Las técnicas que puedes aplicar son: esponjado. Prepara y pinta la superficie con un color mate. Deja secar. Luego, prepara pintura con un color que contraste con el del fondo. Aplícala con una esponja dando ligeros golpes sobre la superficie. También puedes usar periódico arrugado o estopa. Trapeado. Pinta la superficie con una brocha y después extiéndela con un trapo arrugado. Marmolado. Aplica una capa de pintura como fondo. Antes de que seque, distribúyela con un trapo o esponja. Dibuja pequeñas líneas parecidas a las vetas del mármol y desvanécelas con una brocha. Salpicado. Pinta una pared con un color mate, de preferencia claro. Después, aplica pequeñas gotas de un color que contraste con el fondo. Plantillas. Pinta con un color base y espera a que seque. Con lápiz, dibuja una línea delgada. Con cinta de pintor, fija una plantilla de cartón. Prepara pintura de un color más oscuro. Aplícala sobre la plantilla. Retírala y limpia la parte trasera. Así, evitarás que la superficie se manche al colocarla nuevamente. Toma en cuenta que si aplicas estas técnicas, le darás un valor agregado a tu trabajo y podrás ampliar los servicios que ofrezcas. Manejo de residuos. Como pintor, utilizarás pinturas y solventes cuyos residuos provocan daños al medio ambiente, por lo que es necesario que sepas cómo minimizarlos. Para ello, haz lo siguiente. Calcula la cantidad de materiales que vas a utilizar y compra solo lo necesario. Así, evitarás tener sobrantes y desechos. Si los tienes, guárdalos para que los utilices en otros trabajos. Desecha las pinturas de látex solo cuando ya estén secas. Para que sea más rápido el proceso, ponlas en el sol destapadas. También puedes mezclarlas con arena o acerrín
y esperar 24 horas antes de desecharlas. Si utilizas pinturas que contienen plomo, mercurio o estaño, evita eliminarlas. Úsalas hasta que se terminen pintando cualquier otra superficie u objeto. Existen centros de recolección de pintura u hornos de incineración que cuentan con licencia ambiental, a quienes puedes donar tus desechos, solo que algunos cobran por recibirlos. Reutiliza los solventes. Si los usaste para limpiar tus herramientas, ahora cuélalos con una tela de poca porosidad. Así, los residuos se quedarán en ella y el solvente estará listo para usarse otra vez. Deja secar los trapos y estopas que contengan solvente o pintura, y después guárdalos en bolsas, ciérralas y tíralas en la basura inorgánica. Recicla los envases dándoles un uso práctico o decorativo. Nunca vacíes pintura en los desagües, pues puede llegar a canales o ríos donde contamine el agua y afecte flora y fauna. Existen pinturas ecológicas que puedes usar en tus trabajos, siempre y cuando tu cliente lo apruebe. Cuando manejas responsablemente los residuos, ayudas a mejorar las condiciones ambientales. Garantía de calidad. El aspecto más importante que los clientes buscan es la calidad. Por ello, tú debes garantizarla con tu trabajo. Toma en cuenta todo lo que has aprendido en esta capacitación. Es la base para que comiences a desarrollarte como un pintor profesional. Será necesario, además, que sigas preparándote, tomando cursos especializados o buscando información en Internet, libros y revistas. Para garantizar la calidad de tu servicio, implementa estas mejoras. Trabaja de manera limpia y ordenada. Esto causará buena impresión en tus clientes. Busca métodos para ahorrar recursos, sin que baje la calidad de tu trabajo. Evita decir groserías cuando hables con los clientes. Sé puntual. Así, terminarás en tiempo y forma tus trabajos. Sé honesto ante la confianza que te dan los clientes y responde de la misma manera, no tomando objetos que no te pertenecen. Evita gritar, poner música con volumen alto o generar ruidos que puedan molestar a tus clientes. Compra materiales y herramientas de buena calidad. Esto evitará que trabajes de más y que gastes más dinero. Si tienes ayudantes, hazles saber que su comportamiento debe ser apropiado y respetuoso en todo momento. Al terminar tu trabajo, deja el área limpia y entrégala, si es posible, en mejores condiciones de como la encontraste. Esto hablará muy bien de ti. Si tu trabajo siempre es de calidad, te garantizará oportunidades con nuevos clientes.